Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los que tienen a bien escuchar este video. Les agradezco en gran manera que se pongan a reflexionar un poco conmigo sobre este contenido. Quiero darle hoy lectura a un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7. Creo que es muy importante esa declaración que ahí está. Me pareció a mí de mucha importancia y por eso la quiero compartir. Que dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero comenzar con un título a esta enseñanza o reflexión y se titula: ¿Israel ya ha sido restaurado o restituido? Cuando yo abrí mis ojos, quiero comentarles, platicarles un poco de esto. Y que cuando tuve uso de razón y desperté, yo ya me veía entre las bancas, allí en el culto, en el templo. Mi familia, en su mayoría, ya eran cristianas. De alguna forma, mi familia ya tenía religión. Lo cuento esto como un breve testimonio y quiero comentarles que mi formación siempre fue apegada a las enseñanzas y a la fe cristiana. Escuché a muchos predicadores, tanto humildes como elocuentes. Estuve presente en grandes eventos y también en algunas campañas. Escuché grandes sermones, como también escuché muchos estudios. Asistí a algunos seminarios, estuve presente en escuelas bíblicas y aprendí mucho de ellas. Pero nunca escuché un sermón, estudio, enseñanza respecto a este texto, ni una disertación respecto a la restauración del pueblo de Israel. Y entonces yo me hago esta pregunta: ¿por qué no se habla de ese tema? ¿Por qué la iglesia carece de sermones o enseñanzas y estudios como este? ¿Acaso es irrelevante o no tiene importancia? ¿Habrá algo que impida que esto se sepa o es un tema que posiblemente no se sepa doctrinalmente? O no sé si solo yo no tuve la oportunidad de escuchar algo respecto a este tema. Bueno, las preguntas ahí están y usted tiene la respuesta. Y por lo que viví en la vida es una realidad, quiero hablar un poco de este tema hoy, que es para mí relevante y de gran trascendencia. Porque no tomarle importancia a esta pregunta que hacen los discípulos, que hacen estos personajes que lo vieron cuando dice que fue alzado y una nube le recibió, no hablar de esto trae consecuencias desastrosas. ¿Saben por qué? Porque se pierde la línea de los planes y propósitos divinos, y es allí cuando se introduce una doctrina o doctrinas heréticas y fuera de contexto llamada la doctrina del reemplazo. Y no tomar en cuenta detalles como este es la causa de que la gran mayoría de las iglesias han perdido el rumbo abrigando falsas esperanzas. Porque la venida del Mesías y su presencia en este plano terrenal, entre muchas otras cosas, es con un propósito específico. Y ese propósito es reunir a toda la casa de Israel. Podría mostrarles muchísimos textos y muchas profecías, pero solamente me voy a concretar en algunas. Isaías, por ejemplo, capítulo 11, verso 10 y 12 dice: y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, y todos sabemos que se refiere al hijo de David, será puesta por señal a los pueblos, será buscada de las gentes y su descanso será glorioso. El verso 12 dice: y levantará estandarte, o sea, bandera, a las gentes, y juntará a los desterrados de Israel, quiero hacer énfasis a esto, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 términos de la tierra. Esta es una realidad que muchos no quieren ver, pero hay una profecía y una promesa de parte de Dios: reunir a Israel y reunir y juntar a Judá y hacer un solo pueblo, que hoy por hoy están separados y están esparcidos. Y en base a esta profecía y a muchas otras más, es que los discípulos que se juntaron ese día con el Mesías le hacen la pregunta:
¿Restituirás al reino de Israel en estos días? Hermano, ignorar estas profecías y desconocer estas promesas es la causa del desvío doctrinal de la gran mayoría de las iglesias religiosas. ¿Y saben por qué? Porque su fundamento doctrinal está basado solo en el llamado Nuevo Testamento. De ahí quieren partir, de ahí parten, de ahí comienzan pensando y afirmando que de Cristo para acá está resuelta la salvación y ya no hay nada más que saber. Incluso yo me he topado con pastores que cuando quiero hablarles de las profecías, quiero hablarles de las promesas de Dios, me dicen, a mí háblame del Nuevo Testamento para acá. Y ese es un gran error. Porque ellos conocen lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Lo saben, conocen esa declaración, pero ignoran su contenido. No le han puesto la atención debida a las riquezas que hay en las profecías, ni toman en cuenta que es allí donde está impresa la voluntad divina. Y es por eso y por otras más razones que solo se escuchan afirmaciones erradas, lo tengo que decir, en las iglesias, que dicen, lo cantan, nosotros somos el Israel espiritual, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Otras afirmaciones doctrinales que tienen muy arraigadas en el corazón es, nosotros somos la iglesia del nuevo pacto y estamos en la gracia, no en la ley. Palabras más, palabras menos. Incluso he escuchado a algunos que hacen otras declaraciones más allá, como arrogantes. Afirman diciendo, Dios a Israel solo le prometió una tierra y a nosotros nos promete el cielo. Ellos le rechazaron y nosotros somos la iglesia, los hijos legítimos que le hemos recibido. Hay quienes incluso se atreven a decir, y si ellos, los judíos, quisieran venir, también las puertas están abiertas. No saben lo que dicen. Todo eso es conocido como la doctrina del reemplazo, que surgió no ahora, no hace 400 o 500 años. Esto existió desde los tiempos apostólicos por gente que hacía estas declaraciones porque tenían un completo rechazo al pueblo judío. Pero no quiero salirme tanto del tema porque quiero hacerlo corto y quisiera que quedara muy claro que el propósito del Creador en estos tiempos y de acuerdo a las profecías es restituir al pueblo de Israel, restaurar al pueblo de Israel en estos tiempos. No, el plan del Creador no es formar una iglesia independiente, porque Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene una iglesia y un pueblo. Dios tiene un solo pueblo y una sola iglesia, porque la palabra iglesia es una traducción del griego eclesia y a su vez del hebreo keilah. Esa keilah que fue instituida desde el monte Sinaí. Pero quiero decirles por qué hay esa promesa del Eterno de restaurar a Israel. ¿Cuál fue la razón? La razón es que después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió. Por razones políticas y cosas más, Israel, 10 tribus de Israel hicieron rey a Jeroboam de la tribu de Efraín. E hicieron una nación muy grande al lado del norte y ahí ese rey los llevó a la idolatría. El hijo de Salomón, Roboam, se quedó reinando en Jerusalén. Ahí estableció el reino y Benjamín se quedó con ellos. Y desde ese tiempo hasta hoy, Israel está dividido. Hay muchas promesas de parte del Creador de restaurar Israel. Y todo esto lo fue por un plan del cielo, por un plan divino. Porque el Eterno le prometió a Abraham que su descendencia llenaría la tierra. Pero ese es otro tema. Pero la promesa del Creador, por ejemplo, en Jeremías 33:7 me parece, dice que Él va a volver a restaurar a Israel y lo volverá como al principio.
Eso aún no se ha cumplido. Es una promesa a futuro que todavía no hemos podido ver. Pero que Israel tiene que estar reunido, esa es una realidad que no se puede negar, ni se puede tapar, ni se puede ocultar. Y es por eso que hoy muchos nos estamos despertando y nos estamos levantando sabiendo que Dios no tiene una promesa con una iglesia gentil, sino con todo Israel. Ezequiel capítulo 37, verso 21 al 24, dice de esta manera: y les dirás, así ha dicho Adonai tu Elohim, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dice el verso 23, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, ya no más. Y los salvaré de todas sus habitaciones a las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim. Al final de este verso 23 dice, y mi siervo David, esa es una promesa del cielo, y mi siervo David será rey sobre ellos, y y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Esta profecía, amado oyente, no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, creo yo que es de suma importancia ponerle atención. ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la promesa para nosotros? Y como todo esto falta por cumplirse, y tiene que cumplirse, porque el Creador tiene un solo objetivo, y ese objetivo es hasta el final de los tiempos, porque el Creador tiene un plan, y ese plan es con Israel. Y lo demás, escúchame bien, hermano, lo que te voy a decir. Repito la frase, el plan y los propósitos y las profecías hablan de un plan que el Eterno tiene con Israel y solo con Israel. Lo demás es fantasía. Que el Eterno te bendiga y haga despertar en ti la sabiduría, el conocimiento y el temor de Dios. Shalom.